Y las infecciones virales son la causa más frecuente del dolor de garganta en bebés, en niños y también en unos pocos más grandes como los de edad preescolar. Cuando esto ocurre es posible que presenten fiebre, también dificultad para tragar, pérdida de apetito y mucho dolor. La época en donde se presentan más casos de este tipo de infecciones es la lluviosa y es precisamente en la que estamos en este momento. Por eso quisimos invitar al otorrinolaringólogo Carlos Saborío para que nos hable un poquito sobre este tema y qué cuidados debemos de tener y tratamiento también con nuestros hijos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Nancy. Un placer de estar acá. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿cuál es la incidencia de infección de garganta en niños? Bueno, mira, como lo dijiste ahorita, es altísima, ¿de acuerdo? Es altísima y sobre todo en esta temporada donde estamos comenzando el invierno, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, precisamente porque el invierno nos hace hacinarnos en los lugares y entonces las probabilidades de contagio de los diferentes patógenos que nos pueden dar problemas a nivel de la faringe o de la garganta, pues se incrementa. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de infecciones, ¿ok? Hablamos tal cual vos lo decías, de una infección que se está dando precisamente en la garganta, lo que la gente comúnmente llama la garganta, que nosotros le conocemos como la faringe y el tejido que está alrededor. En ese tejido, ese tejido tiene funciones que son inmunológicas y por ende nos ayuda a captar bacterias, a captar virus y procesarlos por medio del sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico tenga chance de aprender y tenga chance también de defenderse, ¿ok? Tal cual lo dijiste perfectamente, lo más común es ver que sean infecciones virales el problema. O sea, normalmente son virus. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, te lo digo precisamente porque eso significa que no ocupamos antibióticos para tratar a este tipo de pacientes en la mayoría de los casos. ¿Ok? La mayoría de los casos, lo que tratamos de enfocar es enfocarnos en el tratamiento sintomático del paciente. ¿Qué significa eso? Bueno, si tenés dolor, damos medicamento para el dolor, que haya una buena hidratación, que el paciente se alimente. Si tenés fiebre, damos algo para bajar la fiebre. Básicamente los síntomas son el dolor en la faringe, el dolor de cabeza, la fiebre, los ganglios que empiezan a salir a nivel del cuello. Que ¿Dolor son también, al tragar también? Claro, que eso es dolor al tragar, dificultad para comer, y en algunos casos ya muy avanzados, entonces empezamos a ver las complicaciones de este tipo de problemas. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, hay una pregunta que se nos viene a la mente y que probablemente a vos también se te viene y a la gente en la casa, y es, bueno, ¿y entonces cuándo usamos antibióticos en este tipo de pacientes? O sea, ¿cuándo el asunto es de bacterias y cuándo el asunto ¿Cómo nos es... damos cuenta? Exactamente, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, verdaderamente nos damos cuenta inicialmente por historia clínica y por examen físico. Lo que hacemos nosotros es valorar al paciente y a la hora de verlo, tenemos un paciente que cuando el asunto es viral, vamos a tener muchos componentes de los resfriados comunes, para decirlo de alguna manera. Vamos a tener pacientes que tienen dolor de garganta, pero no es terrible, tienen fiebre, pero no es arriba de 38 grados, tienen síntomas catarrales, o sea, tienen congestión nasal, tienen tos, tienen secreción nasal, o sea, tienen varias cosas que nos hacen pensar que es una infección un poquito más diseminada. Las bacterias tienden a quedarse más en el sitio y entonces los pacientes presentan dolores muy, pero muy grandes a nivel de la faringe, presentan fiebre arriba de 38 grados y usualmente, que también es importante para el tema, las infecciones bacterianas las vemos en niños arriba de 3 o 4 años, no en niños menores. La bacteria que causa este tipo de problema, que es un tipo de streptococo, es una bacteria que se manifiesta más en ese grupo etario que es arriba de los 3, 4 años y hasta los 15 años más o menos. Tenemos unas imágenes de cómo se ve una infección en la garganta, doctor, para que usted nos vaya explicando. Y también me imagino que se puede confundir con algún otro padecimiento. Claro, por más supuesto. Ahora que estamos con lo de la pandemia. Claro, por supuesto. Vean, por ejemplo, si vemos esas amígdalas, aparte de que están gigantescas, ¿verdad? Y eso es anormal, están bastante inflamadas, pero podemos ver que es un inflamado, un rojizo nada más a nivel de las amígdalas. Probablemente esta sea una infección viral.
en un niño, ¿de acuerdo? Probablemente si hablamos con esta mamá, nos va a decir que el niño ha estado con síntomas catarrales, que ha estado con algo de dolor de garganta, con un poquillo de fiebre, y eso es lo normal. Este tipo de cuadros, más o menos en cuestión de unos 5 a 7 días, se van quitando, como te digo, con medidas de apoyo, con antiinflamatorios, sin ningún problema. Ahora, si vemos este que está acá, vemos una garganta sumamente inflamada, vemos esos puntos rojos que se presentan en el paladar, que se llaman petequias, y ese tipo de puntos rojos lo que nos indica es que probablemente estamos en presencia de una infección bacteriana, del famoso streptococo que estamos hablando. Cuando tenemos este tipo de problemas, tenemos que implementar el antibiótico por 2 razones. Primero, porque queremos hacer que el cuadro sea menos agresivo en el paciente. En otras palabras, que el paciente se sienta mejor más rápidamente. Y lo segundo es para evitar las complicaciones. Existen complicaciones a las que nosotros le llamamos supurativas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que esa infección puede empezar a avanzar, por ejemplo, en el cuello, o puede empezar a avanzar en los espacios que están a la par de las amígdalas, y eso generarnos abscesos que pueden terminar con drenajes y con necesidades de cirugía como tal. Ahora, también hay otras complicaciones que son no supurativas. Eso significa que son complicaciones a nivel del cuerpo producidas por el mismo streptococo. Por ejemplo, lesiones a nivel del riñón o lesiones a nivel del corazón por lo que nosotros antes conocíamos como, bueno, todavía se conoce como la fiebre reumática. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tratamos de darle antibiótico a esos pacientes. Ahora, yo pienso, Nancy, que la otra gran pregunta que se viene en este tema es ¿cuándo es suficiente? ¿Verdad? O sea, ¿cuántas veces es suficiente que yo me enferme de la garganta desde pensar en hacer algo radical con mi problema? Bueno, verdaderamente el asunto aquí tiene que ver con la cantidad de veces que vos te enfermes y que estas infecciones sean verdaderamente bacterianas y que no sean virales, que ya hicimos más o menos cuál es la diferenciación. Cuando yo me enfermo más de 7 veces en un año de mi faringe, con solo eso, probablemente yo ya debería pensar que la cirugía, o sea, el retirar esas amígdalas de ese lugar, sea una buena solución, no para que no me vuelva a enfermar, sino para que la cantidad de infecciones que me están dando sea menor. Sea menor. Luego, si me enfermo más de 5 veces por año por 2 años consecutivos o más de 3 veces por año por 3 años consecutivos, también ahí estamos enfrente de una indicación para cirugía. Cuando yo tengo alguno de estos factores positivos, entonces yo ya debería pensar que no es normal y que no puedo seguir tratándolo, dándole al paciente antibióticos, antibióticos, antibióticos y medicamentos y medicamentos y medicamentos, porque el paciente pasa perennemente en un estado de enfermedad. ¿Puede ser dañino también el estar tomando tantos antibióticos? Por supuesto, doctor. ahí el problema que has tocado es fundamental y es bueno. O sea, si le estás dando tantos antibióticos, las bacterias tienen maneras de defenderse, ¿verdad? Y no solo maneras de defenderse, sino maneras de transmitir esa defensa a las futuras generaciones de bacterias, para decirlo de alguna manera. Y eso es lo que llamamos nosotros resistencia del antibiótico o de la bacteria al antibiótico, ¿ok? Entonces nosotros mismos vamos creando pacientes que tienen diferentes tipos de bacterias que van siendo resistentes a antibióticos y luego no tenemos o vamos perdiendo el arsenal terapéutico que deberíamos de tener para tratar a los pacientes cuando tienen infecciones bacterianas de este tipo o de cualquier otro tipo, ¿ok? Entonces, siempre es importante tomar este tipo de determinaciones. En la edad escolar, pues imagínate vos un niño que esté faltando a clases constantemente, un niño que no se alimenta bien porque constantemente está teniendo este tipo de problemas. Entonces, en esos casos, la cirugía es una buena elección. Pero ¿a partir de qué edad, doctor? Digamos, si es el caso de un niño que, recuerdo sí que mi hijo se enfermaba muchísimas veces, uno decía, pero ¿por qué se enferma tanto? Y otra vez la infección en la garganta. Bueno, ¿a partir de qué edad ya uno puede ir pensando en una cirugía? Bueno, nosotros hoy en día pensamos que a partir de que el paciente tenga los datos de que la necesita, ¿ok? Antes, con los tipos de anestésicos de antes y con los tipos de manejos de antes, se manejaba una edad mínima de 3 años, ¿ok? Pero hoy en día, si tenemos un paciente que tiene problemas constantemente, y ojo, son infrecuentes, ve que yo te dije que
menores de 3 años, los pacientes con infecciones bacterianas son muy infrecuentes, entonces probablemente sea muy infrecuente tener que llevarlos a sala, ¿de acuerdo? Pero los pacientes arriba de 3 años que están empezando la edad, digamos, de la preescolaridad o de la escolaridad, que se juntan con otros niños a nivel de la escuela y demás, probablemente ese tipo de pacientes que están desarrollando su sistema inmunológico puedan tener más chance de caer en este grupo que se podría beneficiar de la cirugía. Doctor, para finalizar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para evitar una infección de garganta? A veces es complicado porque por más y que los cuidemos, ¿verdad? Siempre terminan enfermándose. Sí, pues una de las recomendaciones, que es más o menos lo que estamos practicando hoy en día con todo este asunto del COVID, ¿ok? Es si tenemos el niño enfermo o tenemos la persona enferma, por favor no mandarlo, por ejemplo, a la escuela, no mandarlo a algún lugar o llevarlo a algún lugar aglomerado donde pueda contagiar a otras personas. El hecho de tomar en cuenta el consejo que te di de saber cuándo es suficiente, o sea, cuántas veces está pasando esto, no tomar nosotros por nuestra propia mano la decisión de si damos antibiótico o no damos antibiótico a este paciente, porque eso puede causarle un daño a la persona y puede causarle un daño a la sociedad en general, ¿ok? Y entender que la mayoría de estos pacientes van a curarse solitos sin necesidad de más que de algo que te dé un soporte y que te dé una ayuda para que el paciente no se sienta mal. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, Un placer, por todas Nancy. estas recomendaciones. Si usted desea más información, le voy a pasar el número de teléfono. Puede comunicarse con él al 2522-1000. Le repito, 2522-1000 para que pueda sacar una cita o hacer las consultas necesarias. Gracias, doctor. Vamos a una pausa.